Hasta que me nombran y dicen, Álvaro. Y yo volteo a ver y era mi padre, mi papá estaba ahí. Empezamos a escuchar como el canto de una mujer, como un lamento, o sea, era muy melancólico, era muy triste, o sea. Y en un momento siento como que se paralizó todo, se me escalapeó el cuerpo y siento que alguien me abraza de costado. La mesa que utilicé no era como la que utilizó Gisela, sino era una mesa vieja de madera. Creo que ese fue un gran problema. Esto me pasó en el 2001, en el Callao. Yo tenía 4 años y mi madre me acababa de meter a un grupo de infancia misionera, junto con otros niños para aprender un poco más sobre la iglesia, sobre Jesús, sobre la Biblia en sí. A mí me habían puesto en el grupo de los niños más pequeños, pero como yo sabía leer ya, porque leo desde los 3 años, me metieron al grupo siguiente, al de los 7, 8 años más o menos. Entonces, la mejor amiga de mi madre, que era cercana a la administradora, secretaria del cura de esa iglesia, había comentado que por el Día de la Madre iban a hacer los niños del segundo grupo, iban a leer unos pasajes de la Biblia, unos versículos. Y como yo sí podía y era el más pequeño, querían así a modo de sorpresa, a modo de regalo a las madres, que yo leyera con ellos. Y me pusieron al final, éramos una fila de 8 niños y yo estaba el último, era el más pequeño de todos. En plena misa, era un domingo a las 8 o 9 de la mañana, el cura da paso a los niños para que suban al estrado a leer y nos hacen formar. Había más de 100 personas en la iglesia en ese momento. Estaba el lugar donde el cura se coloca, con su mesa, sus copas, sus adornos, y detrás de él había una imagen de una cruz, Jesús crucificado, y eso estaba pegado a una pared semicircular, que a ambos lados se podía llegar a los aposentos del cura, que solamente por ahí se podía llegar y solamente él iba ahí. Entonces, yo estaba al final de la fila esperando que me tocara y los niños empezaron a hablar, a comentar y la gente ahí estaba que tomaba fotos, que grababa. En lo que esperaba, escucho que por el lado derecho alguien me llama, me chista, me hace tss. Yo pensé, bueno, será un ruido, ¿no? Alguien que está hablando, qué sé yo. Hasta que me nombran y dicen, Álvaro. Y yo volteo a ver y era mi padre. Mi papá estaba ahí. Y lo gracioso es que yo, que soy del Callao, no tenía razón de que mi padre, que vive en Comas, estuviera ahí. Y de ese lugar solamente podía entrar y salir el cura, porque era su habitación prácticamente. Y encima mi padre es ateo practicante. ¿Qué podía estar haciendo en una iglesia en ese momento? Y yo lo observo y estaba mi padre asomado por esa pared y me vuelve a decir, Álvaro, ven. Y yo dudo en si acercarme hacia él, pero luego veo que mi mamá está ahí entre la gente esperando a que yo salga grabando y los niños siguen hablando. Y por alguna razón no me moví, pero él insistía y con las manos me llamaba, Álvaro, ven, quiero hablar contigo, Álvaro. Y en esa indecisión de si avanzar hacia él o no, los demás niños siguieron hablando, siguieron leyendo lo que tenían que hacer y yo me quedé atrás. El cura vio y como yo era el más pequeño, se dio cuenta que estaba ahí, pensó que ya todos habían terminado y ella iba a continuar con su misa. Hasta que mi mamá le avisa a su amiga, no, falta Álvaro, que venga. Y ella se acerca un poco y me dice, Álvaro, ven, ¿por qué no avanzas? Y yo volteo a ver a mi padre que se está alejando y me dice nuevamente, ven, y se mete. Y yo ante eso decidí seguir, no a él, sino seguir y hablar. Salgo, el cura me saluda, yo me paro, ni siquiera le hice caso, leí rápido y me bajé. La gente me aplaudió, todo así, y voy donde mi madre y le digo, antes que ella me diga algo, mi papá está atrás. Y ella me dice, ¿qué? ¿Cómo que? Mi papá está atrás, le dije, me está llamando, vamos. Y la agarro de la mano y la quiero jalar, y me dice, no puedes ir, eso es el cuarto del cura. Pero él está atrás, me está llamando, quiere decirme algo, vamos. Y le dice a su amiga, ¿puedes ir por favor si Alex, mi papá, está ahí? Porque no tiene sentido que esté ahí. Y ella avanza, como mientras el cura está distraído, se mete, regresa y me dice, Álvaro, no hay nadie aquí. Y yo le digo, mi papá está ahí, yo lo he visto, está con sus lentes, está con su cabello desordenado, está con su polo rojo abierto, como siempre se abría enseñando los pelos del pecho. ¿Pero lo has visto completo? No, le dije, solamente lo he visto asomado. Y después ella siguió preguntándole a más personas si es que alguien había visto, incluso a un amigo que se parecía un poco a mi papá, pero estaba con otra ropa, no podía ser él. Y de hecho incluso ellos pensaron que yo estaba mintiendo, hasta que revisaron la cámara filmadora con la que mi mamá me estaba grabando, y en ella se ve como yo volteo constantemente y le hablo a alguien. No se ve a quién, pero solamente se ve que yo le hago gestos a alguien diciéndole que no puedo ir porque tengo que salir a hablar.
Y yo hasta ahora me sigo pensando realmente qué fue lo que vi en ese momento. ¿Habrá sido mi papá de verdad? Ni siquiera porque estaba en una iglesia pude haberme salvado de algo así. Pero bueno, yo le pregunté a él si era él que me había ido a visitar, quién sabe, tal vez. Y su respuesta fue: Álvaro, yo soy ateo. ¿Por qué razón estaría en una iglesia? Eso me pasó en el 2014 en Mangomarca. En ese tiempo yo tenía un enamorado y bueno, ese día nosotros discutimos y él a eso de las 2 y tanto de la mañana pues me escribe, ¿no? Como para solucionar las cosas. Yo vivía en una casa de 2 pisos, perdón, y bueno, bajo a conversar con él, estuvimos conversando, ya al terminar de conversar, yo le digo, oye, yo apago la luz y yo subo a mi cuarto y tú cierras todo, porque la casa de por sí ya era muy pesada y había muchas actividades paranormales en esa casa, entonces yo le tenía miedo. Entonces yo apago la luz, ¿no? Ya él estaba por irse y nosotros volteamos como en dirección a la mesa que estaba al lado de una mampara y vemos una luz, o sea, una luz bastante potente, o sea, no había forma como que en la mampara ilumine tanto, ¿no? La noche no había forma que ilumine de esa manera. Entonces nos quedamos viendo esa luz para intentar explicar de dónde provenía. Y mientras estamos prestando atención, empezamos a escuchar como el canto de una mujer. Y eso nos sorprendimos los dos y yo le digo, oye, ¿escuchaste? Y él me dijo, sí. A ver, entonces como que queríamos poner atención, como yo dije, ok, de repente estoy nerviosa por lo que estamos viendo y no estoy entendiendo la letra, de repente estoy nerviosa. Y nosotros poníamos atención y no entendíamos o sea, como que la letra, no reconocíamos la melodía, o sea, no reconocíamos nada en general. Entonces nosotros nos pusimos más nerviosos y yo le digo, a ver, voy a poner atención más. Entonces no entendíamos, pero lo curioso de este canto era que se sentía como un lamento, o sea, era muy melancólico, era muy triste, o sea, incluso a nosotros nos dio ese nervios, pero nervios de que algo malo va a pasar porque era tan triste la melodía que nosotros nos asustamos. Entonces fue como que yo, cuando me di cuenta de que no entendía lo que decía la mujer, yo dije, no, patitas, ¿para qué te quiero? Subo a mi cuarto. Entonces como yo lo jalo a él, le dije, no hay forma que yo suba sola a mi cuarto. Entonces subimos los dos, para eso él me dice, espérate, porque él veía como esa luz que al inicio pues vimos se estaba trasladando a la cocina. Pero yo le dije, no, o sea, no hay forma. Entonces subimos, nos quedamos en mi cuarto así, los dos, así como que echados, intentando entender qué fue lo que pasó. Y escuchábamos pues cómo las sillas se movían, había sonido, ¿no? Había bastante bulla. Entonces yo le dije, mira, hay que calmarnos, no me dejes, duérmete conmigo. Y le voy a preguntar a mi mamá porque al costado de la casa había pues un taller de costura. Y dije, de repente los nervios, el miedo nos ha hecho pues pensar que es algo, ¿no? Entonces yo le conté en la mañana a mi mamá y le dije, mami, un favor, pregúntale si han trabajado los de costura, porque a veces no trabajaban. Y pues mi mamá fue y consulta y no, pues no habían trabajado, o sea, era imposible que haya bulla ese día. Y eso sería todo. Esa historia me pasó en Moquegua cuando tenía 7 años, allá por el 2011. Bueno, esa historia comienza con un viaje familiar. Estábamos viajando mi padre, mi madre, mi hermano y yo. Estábamos yendo a la ciudad de Moquegua. Como tenemos un familiar allá que es cercano a mi mamá, que es mi tía abuela, nos decidimos hospedar en su casa. Llegamos como en la tarde, 5 o 6 de la tarde. Cotidianamente no había nada que hacer, así que decidimos ir a la plaza. Fuimos en familia, la casa se quedó sola entre las 7 y 8 de la noche. Cuando ya sí son casi las 11:30 de la noche, decidimos regresar porque ya era tarde. Llegamos 11:20 y cenamos. Después de cenar fuimos a acostarnos cada uno. Nos dimos las buenas noches, ya eran para ese entonces las 12, ya era un poco tarde. Y yo y mi hermano, entre los dos hablando, estábamos conversando lo que habíamos hecho en el día, cómo habíamos pasado. Y ya cuando se dio dando las 12:30, a mi hermano le comenzó a dar sueño, pero sentíamos una pesadez en el ambiente. No podíamos dormir, estábamos como que inquietos, mirando hacia la puerta. Hablando con mi hermano para que nos dé sueño, estábamos conversando y yo vi que mi hermano se quedó dormido a los 15 minutos. Pero yo no, yo sentía que algo me estaba viendo o una pesadez en el ambiente fuerte. Así que me quedé mirando a la ventana que estaba al costado de la puerta y en un abrir y cerrar de ojos vi como una silueta espectral, una silueta de mujer, me quedaba mirando fijamente. Antes de que apareciera eso,
ya en lo que es la cocina escuchábamos ruido y era imposible que alguien estuviera ahí, ni mi tía, ni mis padres, ni mi hermano, primero estaba al costado, porque para abrir esa puerta se escuchaba un ruido fuerte, o sea, para tú abrirla tienes que hacer fuerza. Y cuando yo veo esa sombra, siento como mi cuerpo se tensa y se comprime, y sentí como alguien me agarraba de los brazos y me tapaba la boca, y no podía hablar, no podía articular, sentía que mi cuerpo lo estaban hundiendo. Lo único que tendía a hacer fue cerrar los ojos y tratar de no pensar en lo que había pasado. Habrán pasado ¿cuánto? 1 segundo, 2 segundos, y sentí como mi cuerpo poco a poco se fue liberando, se fue descansando. Pude hablar tartamudeando y temblando con la boca, pero no podía articular palabras como tal. Y cuando voy a ver la ventana, la silueta que como bien había contado, la había visto, ya no estaba. Simplemente tendía a acostarme, a acurrucarme, a taparme con la sábana, pero al dormir sentía que esa imagen seguía en mi mente. Al día siguiente de lo que había sucedido, le comenté a mi tía abuela que es lo que había visto. Y mi tía me comenta, para esto no expliqué, pero esta casa tiene ya muchos años. Y esta casa fue heredada a mi abuela en la época del 1970. Pero tiene muchos años de antigüedad, porque fue heredada por su padre, el padre de su padre. Y me comentó que en esa casa, por ahí por la época peregrina, había una señora que era enfermera, que se encargaba de atender a señores, a niños, a curar de enfermedades. Pero a esta señora la nombraron como bruja, y en esa casa la quemaron viva. Y eso a mí me chocó porque no sabía la historia, y yo vi exactamente una silueta en forma de mujer con una especie de vestido. Y en la actualidad esa casa se mantiene deshabitada porque mi abuela se mudó de ahí, porque no era lo único que pasaba. O sea, las luces se prendían solas, jalaban las sábanas, abrían las puertas, se escuchaban ruidos, y curiosamente también debajo de las camas se encontraban envolturas de caramelos, de chocolates, lo cual me hacía pensar, ¿no?, que no era solamente una mujer. Y sacando mis conclusiones y viendo, ¿no?, pensé que lo que había pasado en esa casa es que para que la condenaran a esa señora de brujería es que tenía que haber hecho cualquier tipo de magia negra con un niño como para que la puedan quemar viva, ¿no? Y esa es mi historia. Esto pasó en Independencia en el 2010. Bueno, yo tengo un padrino fallecido ya casualmente en el 2010. Sucede lo siguiente: de la nada me vino a visitar a mi padrino. Mi padrino sufría de cáncer al estómago. Fue un 24 de diciembre, me acuerdo. Yo fui a visitarlo porque particularmente sí he sido, reconozco un poco, no muy allegado a mi padrino desde que estuvo esta enfermedad, porque me daba mucha pena verlo y no iba mucho. Pero ese día casualmente quise ir a verlo. Casualmente era el último día que él iba a estar vivo. Recuerdo que en la ambulancia nos fuimos a dejarlo a un hospital que está acá por Havish, no recuerdo bien el nombre. ¿Qué pasa? Mi padrino entra automáticamente ya a sala, porque ya se estaba ahogando. Él casualmente tenía se le juntaba saliva por el tema del cáncer que tenía. Entonces yo lo espero afuera, mi madrina entró con él, y en un momento siento como que se paralizó todo, se me escalapeó el cuerpo, y siento que alguien me abraza de costado. Siento que alguien me abraza de costado, miro de reojo y era mi padrino. Y me dijo: yo sabía que ibas a venir este día porque yo no me podía ir sin despedirme de ti. No creas que pienses que eres un ingrato, porque a mí me puede valer más el que hayas venido hoy día, que es el último día en la tierra. Y así que quédate tranquilo, yo me quedo feliz porque sé que ha sido el último día que yo te he podido ver a ti. Y bueno, desde ese entonces, luego me regresó la respiración al cuerpo, o sea, como que me activé, ¿no? Y bueno, sale de emergencia mi madrina a decirme que mi padrino había fallecido. Entonces mi padrino se despidió de mí antes de que fallezca. Y bueno, luego ya vino todo el tema el entierro y eso. Y casualmente cuando fuimos al entierro, que es en Campo Fe, que es en Puente Piedra, cuando ya terminó todo el tema fúnebre, yo me quedé un poquito más, porque sentía que le debía estar con él igual en ese momento. Y yo, cuando me iba alejando, vi a una persona parada y de reojo miraba: no, es mi padrino, se está terminando de despedir de mí.
Y me quedé contento desde entonces y le hice una promesa de que siempre iba a visitarlo. Y desde ese entonces siempre iba a visitarlo y siento que él está conmigo siempre. Y eso fue lo que me pasó. Esto me pasó en el 2013 en Huacho. Estábamos con mi bebé de 5 meses, más o menos. Nos habíamos quedado solos en la casa donde vivían varias personas, porque era una casa muy grande, una casona. Y todos se habían ido de viaje, hasta el papá de mi hijo, ¿no? También no estaba en casa. Y yo la verdad tenía bastante miedo quedarme en esa casa sola, porque ya de por sí era bien pesada. Pero no me quedaba otra que quedarme, ¿no? Y bueno, ya era como las 2 de la mañana más o menos, o 3 de la mañana, y ya me había dormido, ¿no? Ya de cansancio, ¿no? Y puse a mi bebé, o sea, yo no lo dejé en la cuna porque yo misma tenía miedo de dormir sola en la cama. Entonces lo acosté conmigo a mi lado. Pero yo, por temor a que mi bebé se caiga, lo puse para el lado de la pared y yo estaba para el lado del borde, ¿no? Y hasta incluso coloqué almohadas alrededor, todo, porque yo tenía mucho miedo que mi bebé se vaya a rodar cualquier cosa. Entonces en eso, cuando yo no, o sea, una madre no duerme tranquila cuando ya tiene un bebé, y yo estaba así como que me despertaba cada rato, y me despierto, y lo primero que hago es girar mi mano, ¿no? Para tocar a mi bebé, abro los ojos, y él no estaba ahí. Pegué un salto de la cama, me asusté tremendamente y dije, no, o sea, ¿qué pasó? Mi bebé no camina, ¿dónde está? Escucho que hacían bulla debajo de la cama y que se sentía como que alguien así, como que hacía así, como que con algo chocaba. Me he agachado debajo de la cama y he visto ahí estaba mi bebé boca abajo y movía los piecitos así, los movía así, como que, pero no lloraba, estaba tranquilo, más bien me sonreía. Cuando yo me agaché así, él empezó a sonreír. Yo me he agachado, lo he sacado a mi bebé de ahí debajo, obviamente recontra asustada, lo he revisado todo, lo he tocado si se había golpeado algo, ¿no? Porque me supuse que se había caído. Lo he revisado, no tenía nada mi bebé, nada. Le conté la historia a mi mamá, le conté a mis amigos, ¿no? A mis amistades, le conté al papá de mi hijo. Y obviamente, pues una vez más pensamos, ¿no? La casa cargada, pesada, y en la casa siempre se habían hecho cosas feas, ¿no? Se habían practicado cosas que no se debían de hacer. Pues pensamos que son o los demonios, no sé, duendes. Pero no había manera que mi bebé saltara por encima mío, pues no había manera, no. Y encima que yo no lo sienta, ¿no? Que él se ha caído, se ha pasado por encima mío. Un bebé de 5 meses no camina, no hace nada, simplemente mueve los piecitos, ¿no? Y bueno, esa fue mi historia. Esto le pasó a mi tío hace 3 años en Comas. Esto fue hace 3 años, cuando estaba la pandemia. En ese entonces, bueno, varios familiares se enfermaron, pues, ¿no? Estuvieron en UCI, fue feo toda esa situación del momento de la pandemia. Resulta que mi tía estaba mal, se puso mal. La internaron, estuvo en UCI, fueron mis primas a cuidarla, a verla, pues, ¿no? Pero poco a poco ya iba como que empeorando. Regresaban, daban las noticias, las novedades de repente de cómo iba ella en el hospital y algunos familiares más. Mi tía lamentablemente falleció. Resulta que ella siempre iba a comprar quequitos a una tiendita conocida ahí del barrio. Y resulta que mi tío pasa por ahí, entra a la tienda esta y el señor le dice, hola Jesús, ¿cómo estás? Y él dice, hola, ¿qué tal? Pues no, aquí, ay, oye, soy Lita. Ay, ya, pucha, que soy Lita. Sí, pues mándale saludos, pues, porque ahorita pasó por acá y ha querido llevarse quequitos, pero yo le dije, Zoila, pero ¿cómo? Llévate pues tus queques. Ahorita vengo, que estoy apurada, me dijo Zoila. Y bueno, mi tío, por no, obviamente, darle la respuesta y que él, no sé, se quede petrificado, no sé, se cayó y regresó a la casa. Y le comenté a mis primas, pues no, oye, mira, Martín, ¿no? Martín, el de la tiendita acá abajo, preguntó por tu mamá y yo le dije, sí, pues, pero lo hubieras dicho, pues, me dice mi prima, pues, ¿no? Y él dijo, sí, pucha, pero me agarró tan frío, Martín, que no me dio tiempo ni de reaccionar y como que le dije, ya, listo. Y después, obviamente, viene el velorio y toda la cosa y este señor, ¿no? Se acerca y dice, oye, ¿y qué pasó con Zoila? No, lo que pasa es que justo el día que tú me dijiste cómo estaba Zoilita, mi esposa falleció de COVID. Y este señor
no sabía si tirarse al piso, salir corriendo y todo, porque ¿no? Cuando ya obviamente hubo el velorio y todas estas cosas, pues no, mi primo que llegó de Argentina, mi tía tiene 3 hijos, 2 acá y 1 en Argentina. Él vino obviamente por su mamá, pues no, para que la velaran y todo. Vino, obviamente se sentó, se echó a descansar, bueno, pues no, pasó el día del velorio, se echó a descansar, todo eso. Y mi primo como que pegó un grito, pues, a la noche, y todos asustados, pues, ¿no? Y resulta... Es gracioso, no sé, pero resulta que él grita asustado. ¡Ay, ay! Y sube mis primos, ¿qué pasó, Jorge? ¿Qué pasó? Lo he escuchado a mi mamá clarito. ¿Qué te ha dicho? Jorge, sácate los pantalones. Y él se miró y estaba sin pantalón. Y mi prima dijo, ay, esa zoila, pues bien espesa siempre. Entonces, sácate los pantalones, Jorge, le dijo así. No te duermas con los pantalones puestos, una cosa así. Y ese mismo día en la tarde, revisando su teléfono, él estaba ahí mirando, pues, ¿no? Mi tía tenía su Facebook. Pero ella, obviamente, lo manejaba ella, pues, ¿no? Nadie de esto. Y resulta que cuando él se estaba yendo, ya cuando ya le enterraron y todo esto, y él ya se estaba yendo, de viaje, obviamente, porque él no es de acá. Él se estaba yendo y agarra y le llega una solicitud de mi tía. Obviamente algunos dirán, pues, no, de repente es tu prima que ha entrado a su Facebook y no. O sea, pero ¿por qué haría eso? Aparte de que mi tía ella manejaba sus cosas y ella no... O sea, era una persona bien así estricta con sus cosas, te ponía en su lugar y todo eso, ¿no? Y bueno, de repente son sus pasos, ¿qué será? Pues, ¿no? Son sus pasos, no sé si habrá vida después de la muerte, ¿qué será? Pues, ¿no? Pero eso fue lo que le pasó a mi tío. Esto me pasó hace 30 años en San Juan de Lurigancho. Yo estaba chica, era una tarde que estaba en mi casa. Ese día dio en el programa de Gisela, la invitada era Agatha Liz y hizo un ritual. Ella comentó que era un ritual de magia buena, magia blanca, y que tenían que hacer varios pasos para hacer una especie de ouija. Y dijo que era buena y no era mala, no tan negativa como la ouija tradicional. Los elementos para hacer esto era una oración que ella la rezó cuando hizo el ritual, y necesitaban hojas, necesitaban un recipiente, las personas que jugaran que fuera como en la ouija, ¿no? Que estuvieran alrededor de la mesa, una mesa. Bueno, yo lo vi, me acordé de todo, y le dije a mi hermana y a esta amiga para jugar. Lo hicimos a eso de las 4 de la tarde. La mesa que utilicé no era como la que utilizó Gisela, sino era una mesa vieja de madera que la utilizaban muchas veces en casa para varias cosas. Y estaba vieja. Creo que ese fue un gran problema. Tenías que quemar la hoja, una de ellas, tener se puede decir, el residuo de lo que habías quemado en el recipiente y vaciarlo encima de la mesa y agarrar otra hoja y ponerlo encima. Y empezar a hacer una especie de oración, convocando al espíritu de alguien, y eso especificó Agatha Liz, ¿no? Que sea alguien bueno que tú conozcas, que sepas que cuando lo convoques no va a hacer nada de maldades. Entonces yo convoqué a mi hermano mayor, que ya había fallecido hace muchos años. Él es mayor mío, pero falleció de bebé. Tenía 3 años cuando él falleció. Entonces yo dije que él podía ser, y quería saber, más que nada, porque como él murió de bebé, quería saber si había fallecido bien, y lo convoqué. La ceniza hace como el cuerpo del difunto y el papel hace como una especie de comunicación. Lo que pasa que a la hora que tú agarras la hoja, la sobas, empiezas a hablar con él, pides que el espíritu te conteste lo que tú le vas a preguntar. Y yo primero le pregunté si estaba bien. La respuesta que yo vi pasó igual como en el programa. Levantabas la hoja y veías y había un montón de letras escritas en diferentes formatos, se puede decir letra imprenta, letra corrida, A por aquí, la otra letra por allá, y solamente en la primera vez que hice salió el nombre de mi hermana. ¿Por qué? Porque él tenía una conexión muy fuerte con mi hermana mayor y él era el segundo. Con él siempre tuvo mayor conexión que conmigo. Yo no lo llegué a conocer a mi hermano al finado. Entonces no entendí bien qué quería. Yo le volví a preguntar si quería hablar de Mari, que me dijera si Mari le iba a ir bien o mal. Volví a poner otra hoja, volví a hacer lo mismo, volví a hacer el círculo de la hoja, y cuando saco, ahí sí ya un poco que me asusté porque decía nuevamente letras todo alrededor de la hoja,
En el centro decía la palabra mal y había un número. Se los juro, no recuerdo bien el número, pero era 374, 379. Yo dije, ya terminó ahí, tratamos de terminar rápido. Pasó algo que no me acuerdo bien qué fue, que nos asustó. Tratamos de cerrar todo, quemamos las hojas, no se podía quedar nada. Lo que especificó era que tenías que quemar todo. Limpiar la mesa, llevar las cenizas y enterrarlo en un lugar lejos de tu casa. Yo tengo un pampón cerca de mi casa y ahí lo enterramos. Serían 5 de la tarde. Esta amiga de mi mamá se fue. Con ella pasó algo porque por ella fue que cerramos rápido el juego. Nos dio como miedo, porque en mi casa extrañamente ese día las luces empezaron a fallar, se apagaban, mi radio que estaba prendida se cambiaba sola de emisora, eran ya las casi 6 de la tarde, nos dio miedo, mi mamá no estaba mi hermana mayor, decidimos irnos afuera con mi hermana, en esa época todavía se podía hacer eso, y nos daba miedo, porque no podíamos prender la luz porque se apagaba y se prendía, entonces la dejamos apagada. Estaba tétrica mi casa. Llega mi hermana mayor, estaba molesta, pensé que era porque estábamos afuera, y no me dejó explicarle por qué estábamos afuera, se metió rápido y estaba molesta, se fue a duchar, yo me quedé afuera, no quería estar en la sala, no quería estar ahí, ella sí no sabía. Ya luego cuando sale del baño me dice pues que pase porque estaba molesta ella, y no, yo le digo Mari, pero, o sea, mi hermana mayor se llama Mari. Ahí recién pude decirle qué es lo que había pasado, le conté un poco y le pregunté cómo le había ido. Y ella me dijo por qué, y como le conté, luego me dijo, Sara, no sé qué habrás hecho. Me fue mal, molesta estaba ahí, y yo le dije, ¿y algo más? Le pregunté así con toda duda, y me dijo, ¿por qué? Porque salió un número, y le dije yo junto con mi otra hermana. Nos miró, se extraña, y nos dijo, es que me han botado del trabajo. Sacó un recibo y dijo, este es el número. Era de la liquidación que ella recibió como parte del pago después de haberla despedido, se puede decir, ¿no? Y coincidió con el número que aparecía en el papel. Desde esa fecha, la verdad, por un año seguí viendo sombras. Creo que es una conexión mal, o hicimos una mala limpieza, o algo hicimos mal, porque vi sombras, veía figuras, en el rabillo del ojo veía pasar siluetas en mi casa, no podía dormir bien, tuve pesadillas muy constantes y también hasta tuve una especie de parálisis de sueño después. Cada vez que me acuerdo todavía me pongo nerviosa, porque fue algo que no pensé que iba a pasar así y tuvo consecuencias. Esa es mi historia. Nosotros vivimos en Casa Aguilada, la familia anterior, ahí vivía un chico en el cuarto donde dormía mi hermana, un chico que habían asesinado por ajustes de cuenta, ¿no? Entonces cuando nosotros nos mudamos, este espíritu le molestaba mucho a mi hermana, o sea, mucho, o sea, le soplaba el oído, le movía las cosas, le jalaba sábanas. Incluso hubo una experiencia donde ella estaba en la sala sola, porque estábamos las dos, mis papás estaban trabajando, ella estaba en el mueble escuchando música, yo estaba en el segundo piso viendo tele, y de la nada escucho que me grita, pues me llama por mi nombre. Y yo bajo y le digo como que, ¿qué pasó? Y me dice, nada. Y yo, al día siguiente mi mamá me cuenta de que mi hermana sintió, o sea, le tiraron un peluche. Le tiraron el peluche y mi hermana pensó que había sido yo en modo de molestarla, pero pues no había nadie, pues no. O sea, yo estaba en el segundo piso y no había forma que yo baje del primer piso porque yo le tenía miedo, pues no.